Romanos 2:17. Romanos capítulo 2, verso 17. ¿Lo tenemos? Bueno, puestos en pie, vamos a leer hasta el 29. Bueno, leemos, dice la palabra así. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en este momento. Toda una semana de preparación llega a este minuto, a esta hora. Y este pasaje es un pasaje difícil. Ayúdanos, Señor, ayuda al predicador porque es limitado, débil, falible, humano, pecador. Y ayuda a la iglesia, a la congregación, a la audiencia para que entiendan tu palabra y la vivan, la pongan en práctica, Señor. Gracias por la vida, la salud, la bendición de estar aquí hoy entre hermanos, como iglesia reunidos para adorar y para ser edificados en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Decía el hermano Juan, Romanos 5, pero en realidad es Romanos parte 6. Es que hace 8 días estuvo dando clases, me imagino allá a los preadolescentes y se le borró el cassette. No vio las 5. Hermanos, seguimos con esta serie, un libro muy importante, el libro de Romanos. Cuando dimos el tema 1 hablamos de su importancia histórica y la contribución tan grande que ha hecho en el cristianismo, en la historia del cristianismo. Algunos lo llaman, hermano, la columna vertebral del evangelio. Ese es uno de los nombres de esta hermosa epístola. Otros lo llaman la carta magna del apóstol Pablo, porque explica el evangelio y la justificación por medio de la fe sola de una manera tan detallada, hermano, y entra en tantos detalles tan profundos
que como dijimos en un tema anterior, no es un libro fácil. No es un libro fácil de entender. Precisamente una de las razones, hermano, de dar esta serie de Romanos verso a verso es tratar de poner este libro, tratar de ponérselo a la congregación a un nivel que la congregación lo pueda entender. Y tratar de dar algunas ilustraciones y ejemplos para que en algunos pasajes como este, no sé si se dio cuenta, parece trabalenguas, ¿no? Tú digas, por fin, es esto, es lo otro, es aquello. Y la idea es traer unos argumentos bíblicos con apoyo de todo el contexto de la Biblia y decir esto es así. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo. La iglesia en Roma, hermano, habían cristianos gentiles, cristianos que se habían convertido a Cristo de procedencia gentil, y había cristianos que se habían convertido al Señor de procedencia judía. Y algunas veces eso provocaba ciertos debates, ¿no? Ciertas preguntas y dudas muy normales, porque querían saber más acerca de la salvación, cómo es que se obtenía la salvación. Entonces, este libro habla mucho, hermano, entre lo que es gracia y lo que es ley. Y son dos enseñanzas un poco difíciles. El propósito acá del apóstol Pablo, cuando iniciamos en el tema 1, dijimos que esta iglesia tenía sana doctrina, ¿verdad? Se oía a lo largo del mundo de su buena fe. Pero al escribirles, el apóstol también aprovecha para aclararles algunas cosas, sobre algunas cosas de la ley, de la circuncisión, de las cosas que eran kosher, que se podían comer o no, de ciertos días, cómo se debían de observar los días, etcétera, porque él quería, lógicamente, hermano, que no hubiera esta división en el cuerpo de Cristo por estas cosas de los rituales de la ley. El tema de hoy, hermano, hablaremos sobre la falsa seguridad de la salvación. Básicamente todos estos versos que leímos, el apóstol Pablo lo que hace es advertirle a las personas, a los lectores, que tengan cuidado con la falsa seguridad de la salvación. Hay una falsa seguridad de salvación que mucha gente tiene, una falsa seguridad de su salvación. Hay una seguridad de la salvación que es bíblica y que es verdadera, y que esa seguridad la tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. De los que me diste, dijo Jesús, no perdí a ninguno, le dijo al Padre. O sea, hay una seguridad de la salvación que es bíblica, y está bien. Yo alabo a Dios cuando conozco a cristianos tan maduros que entienden el tema de la seguridad de la salvación. No cualquiera lo entiende. Pero hay un peligro también, y eso sucede también acá, hermanos, en la iglesia, que hay ciertos grupos de personas que tienen una falsa seguridad de su salvación. Es curioso, pero mucha gente, hermano, aunque no quiere saber nada de Dios, sí quiere una cosa: al morir, ir al cielo. Eso es contradictorio y es hasta irónico. Pero muchas personas, hermano, no quieren saber nada de Dios en vida, pero cuando mueren, hasta hacen ahí alguna foto, ¿no? Con un ángel diciéndoles bienvenido al cielo. Y tú dices, bueno, pero esta foto de bienvenido al cielo no concuerda con la vida que vivió en la tierra. Parece una contradicción. Y lo que el apóstol Pablo hace prácticamente en este pasaje es advertirle a aquellos que tienen una falsa seguridad de que no van a ir al cielo si no se arrepienten y no vienen a Jesucristo para que los salve. Eso es lo que pasa. Entonces mucha gente piensa que inmediatamente al morir, no importa cómo tú hayas vivido, ni en quién hayas creído, ni que hayas profesado, automáticamente al morir vas al cielo. Pero la Biblia no dice eso. Al contrario, la Biblia dice que el camino, hermanos, es angosto y la puerta es estrecha. Y los justos con dificultad se salvan. Y a los que venimos a Cristo, ¿sabe cómo nos llama el Señor al llegar al cielo? Buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel. Entonces, si a los que morimos en Cristo y vamos al cielo, al llegar al cielo se nos dice en lo poco me fuiste fiel, entonces, ¿cómo es posible que mucha gente viva una vida completamente perdida, pero de todos modos quiere que el Señor le dé la bienvenida en el cielo? Eso es una contradicción. También el Señor nos llama siervos inútiles a los que hacemos su voluntad. ¿Cómo ha de llamar entonces a aquellos que viven perdidamente? La seguridad, hermano, en las cosas naturales es algo que a todos nos gusta. Por naturaleza nos gusta sentirnos seguros. ¿A quién no le gusta sentirse seguro económicamente? A cualquiera. Esa seguridad de que tú sabes que si te enfermas y no trabajas un mes, tienes mucho dinero ahorrado para un año.
Es una seguridad económica que te hace sentir bien. Te enfermas, no hay problema. Una seguridad en nuestras propiedades también, a todos nos gusta. Que tú digas, no, yo tengo un seguro excelente. Le cae un árbol a mi casa, le cae un árbol a mi carro, no importa, me van a pagar hasta el último centavo. Y no tengo nada de qué preocuparme. Una seguridad en la salud. También si al ir al médico, al hacernos un físico, el médico nos dice, usted, vamos a suponer tiene 50 años, y el médico te dice, usted tiene la salud de un adolescente. No, pues tú te sientes feliz, te sientes contento de eso. Pero la pregunta acá es, hermano, ¿y qué si esa seguridad resultara ser falsa? Supongamos que el médico se equivocó y te dio un diagnóstico que no era para ti. Y te dijo que estaba sano, pero después te llama y te dice, lo siento mucho, me equivoqué, tiene que venir porque le voy a dar su diagnóstico real, y resulta que cuando vas te dice, le quedan 6 meses de vida. La seguridad se desaparece y lo que comienza es angustia. Igual en lo económico, ¿qué pasa si tú te sientes seguro económicamente y resulta que el banco donde estaba tu dinero tuvo una falla, tuvo un cierre, tu cuenta no estaba asegurada y lo perdiste todo? O le cae un árbol a tu casa y a tu carro y creyendo tú que el seguro te iba a tratar muy bien y a reembolsarte todo, te dice, lo sentimos, pero hace 15 días antes del accidente se le había cortado el seguro. Así que no estaba usted cubierto cuando fue el accidente. Esa falsa seguridad es lo que más o menos queremos resaltar aquí, pero elevado exponencialmente, porque aquí estamos hablando de algo más importante, que es la seguridad del alma. Mucha gente cree que su alma está segura por su religión, por su herencia, por sus rituales, aún por su moral, aún por su buena moralidad. Mucha gente dice, no, mi alma está segura, yo soy demasiado bueno, Dios sería injusto si Él me condena a mí, yo merezco el cielo. Hermanos, si hay una persona en esta tierra que dice, basado en quién soy yo merezco ir al cielo, no tiene ni idea quién es Dios. No tiene ni idea quién es Dios y no tiene ni idea qué es el evangelio. Porque para que nosotros nazcamos de nuevo, hermano, una de las primeras experiencias por las que uno pasa, que es traumática, por cierto, es darte cuenta que mereces el infierno. Ese es uno de los requisitos para ser salvo. Descubrir que mereces justamente el infierno y que no mereces en lo más mínimo el cielo. Es ahí cuando tú estás entendiendo el evangelio. Y entiendes entonces que es por la obra de Cristo en la cruz que tú puedes ir al cielo. Vamos a nuestro pasaje, hermanos. En esta parte vamos a analizar 3 tipos de falsa seguridad de la salvación. Hay 3 tipos de que el apóstol Pablo habla aquí. En todos los versos vamos a hablar de 3 tipos. La primera, la falsa seguridad de la herencia. Esa es la primera. La segunda es la falsa seguridad del conocimiento. Yo sé mucho de Dios. Yo me puedo la Biblia de memoria. Y la tercera, la falsa seguridad de los ritos. Vamos a ver la primera, la falsa seguridad de la herencia. Esta falsa seguridad viene y las personas la tienen dependiendo de en qué familia hayan nacido o por ser descendientes de cierta persona. Por ejemplo, antes de convertirme al Señor, hermano, yo sentía que tenía segura mi salvación porque era católico. Antes de convertirme a Cristo. A mí me enseñaron que los católicos pues tenemos la intercesión de los santos y las novenas y quemar unas veladoras y el purgatorio y luego pasarte para allá, para el cielo. Entonces yo cuando era hermano católico yo tenía una falsa seguridad de mi salvación, que después cuando llegué a exponerme al evangelio me di cuenta que era una seguridad falsa, que realmente yo no conocía el evangelio, ni conocía a Dios, ni conocía su voluntad, ni conocía su palabra. Verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Quiero pedirles una especial paciencia, hermano, porque en todo este libro de Romanos vamos a hablar mucho de los judíos. Estoy orando para no ser yo despectivo, chocante, repetitivo y hablar muchas cosas de los judíos, pero desde diferentes puntos de vista. Pero ténganme paciencia también, porque si usted estuviera exponiendo Romanos, tendría que hablar de esto también y no es fácil. El pueblo escogido de Dios, hermanos, se enorgullecía mucho del nombre judío. Ese título a ellos, hermano, los hacía inflar el pecho y sacar el pecho y caminar erguidos. Era un título
que lamentablemente les había provocado a la mayoría un orgullo espiritual. Tenían otros nombres, por ejemplo, también se les conocía como hebreos, algunas culturas los llamaban hebreos porque ese era su idioma, hablaban hebreo. Otros lo llamaban, hermano, israelitas, en honor a que vivían en la tierra de Israel. Esta tierra de Israel había recibido su nombre en honor a Israel o Jacob, hijos de Isaac, y este Israel es nieto de Abraham. Entonces, el término judío en general, hermano, deriva de Judá, el cuarto hijo de Israel que tuvo con Lea, la primera esposa que le dio Labán, la hija mayor. Este es el cuarto hijo, le pusieron Judá y en honor a él, una tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, una tribu se llamaba la tribu de Judá. Y en el tiempo de la división del reino, después de la muerte de Salomón, esta tribu de Judá llegó a representar en general todo el reino del sur, porque la nación se dividió en dos reinos, el reino del norte, que se le llamaba Israel o Samaria, y el reino del sur, que era la capital de Jerusalén, representada por Judá. Entonces, hermanos, este término era muy importante en el mundo, en el primer siglo, cuando se usaba esta palabra judío, era muy importante. De hecho, en el cautiverio babilónico, hermanos, se llegó a usar este término para todo descendiente de Abraham de la línea de Isaac. Todo descendiente de Abraham que había nacido por la línea de Isaac, porque acuérdense que Abraham tuvo más hijos, ¿no? Su primogénito, ¿cómo se llamaba? Ismael. Luego cuando muere Sara se casa con Cetura y tiene otro montón de hijos. Así que no se le llamaba judíos a los descendientes de Ismael, que era descendiente de Abraham. No se le llamaba judíos a los descendientes que Abraham tuvo con los hijos de Cetura. Se le llamaba judíos a los descendientes de Isaac, que era hijo de Abraham. Solamente a ellos. Y se llegó a generalizar al punto que no importaba de qué tribu fuera la persona, con el simple hecho de que fuera descendiente de Isaac se le llamaba judío. Hoy mucha gente te corrige y se enojan muchísimo si tú llamas judío, por ejemplo, a alguien de la tribu de Efraín o de la tribu ¿qué otra tribu? Simeón, o de la tribu de Leví, que por cierto no era tribu, ¿no? Porque llegó a ser los que ministraban al pueblo y no se les dio heredad. Pero si tú llamas judío a alguien que no era de la tribu de Judá, te regañan. No, usted está mal, esos no son judíos, esos son más israelitas. Pero en realidad, históricamente, cuando estamos hablando de la cautividad babilónica, cuando se refería a un judío, el único requisito que tenía que reunir era que fuera descendiente de Isaac y se le llamaba judío. Se popularizó mucho este término, era muy popular. Entonces se creían especiales en varios sentidos. Decían, somos descendientes de Abraham. Abraham es el único nombre sobre esta tierra al que el Dios verdadero se le ha revelado y lo ha llamado para formar una nación santa. O sea, no somos cualquier gente. Se sentían muy orgullosos de Moisés. Decían, Dios se le reveló a Moisés en el Sinaí, le dio los 10 mandamientos, no se lo dio al resto de las naciones, no lo dio a nosotros, y instituyó una religión con Moisés. Y se gloriaban mucho de David también. Decían, David era judío, a David se le prometió un rey que iba a gobernar por sobre toda la tierra. Y todas esas cosas de alguna forma, hermano, habían provocado que ellos cayeran en orgullo. Por eso la forma en que habla aquí Pablo es un poco fuerte. He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Si alguien te dice eso, suena un poco ofensivo, ¿no? Si alguien viniera a mí y me dice, hey, usted que se hace llamar mexicanito, ¿no? Yo diría, excuse me, o sea, está siendo despectivo. Pero Pablo está abordando el tema desde un punto de vista un poco fuerte. ¿Qué más? Ahí en el mismo verso, te glorías en Dios. Pero este gloriarse, hermano, no era un gloriarse de darle la gloria a Dios, sino era como un hacer alarde de Dios, sin la más mínima humildad, como Dios está con nosotros. Dios de todas las naciones de la tierra, a quien ama más es a los judíos, a Israel como nación. Nosotros seremos los primeros que el Señor tiene cuidado de nosotros. Es un gloriarse no cristiano, como nos manda la Biblia, de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, sea de hecho, sea de palabra. Pero ese gloriarse es otro gloriarse, es un gloriarse de humildad, de un verdadero hijo de Dios. Este gloriarse era un gloriarse orgulloso. ¿Okay? Los judíos empezaron a sentir orgullosos por lo que ellos hacían para Dios.
el cristiano debe de sentirse humillado por lo que Cristo hizo por él. ¿Entendimos? Sí, entonces esa era la situación que estaba pasando acá. Ellos, hermano, a pesar de que históricamente su historia enseñaba que habían sufrido mucho en manos de los gentiles, eso no los había hecho humillar su orgullo. Porque ellos habían sufrido mucho. Cuando se escribe esto que estamos leyendo aquí, hace 2000 años, ya los judíos habían sufrido mucho en manos de los gentiles, pero ese sufrimiento nunca los hizo doblegar su orgullo. No. Ellos seguían, en el tiempo en que Pablo escribe esto, ellos caminaban con gran garbo diciendo, usted lo ve en los evangelios, nosotros somos judíos. Para ellos este título era como aquel que gana una medalla y una medalla de oro en una competencia y la luce, ¿verdad?, enfrente de todos. Más o menos eso era el título para ellos de judío, andar luciendo una medalla de oro. Fíjese que curiosamente la misma palabra Judá, de donde viene la palabra judío, significa alabado. Porque cuando Lea tuvo a este hijo, ella dijo, le llamaré Judá, porque alabado sea el Señor. Alabo al Señor que me ha dado otro hijo. Entonces fíjese, hermano, como acá, sin querer queriendo, como dice el dicho, ellos les gustaba sentirse alabados. Eso lo ve usted en los evangelios. Les gustaba la alabanza de los hombres. Les gustaba la gloria de los hombres. Les gustaba que los llamaran maestro, rabí. Y ellos mismos, hermano, en lugar de decir, hey, no me llamen así, o espérate, en humildad voy a orar por ahí donde nadie me vea. No, ellos ensanchaban sus filacterías, sus flecos de sus mantos, y las oraciones las hacían en las esquinas, donde todo mundo los viera, en voz alta. ¿Sí? Porque la alabanza de los hombres, por eso Cristo dijo gloria de hombre, dijo Cristo, yo no recibo. Pero ellos sí, porque el mismo nombre judío significa alabado. Y ellos habían creído, pues era que Dios quería que los gentiles y todo el mundo los alabara. Cristo, hermano, fue bien duro con ellos. Cristo nunca les dio alabanza. Al contrario, Cristo les dijo, ustedes lo que son es unos sepulcros blanqueados. Una palabra que quiere decir que las tumbas las arreglaban muy bonitas por arriba, las pintaban, las decoraban y todo, pero ¿de qué servía tanto adorno si adentro lo que había era huesos podridos? Eso les dijo Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados. Le está diciendo, por dentro ustedes están corrompidos, están podridos en su forma de vivir, en su forma de actuar. Tuvo que haber sido muy duro, ¿verdad? Fue muy duro haber recibido ese comentario de parte de Jesús. Acostumbrados a recibir elogio de los hombres, y ahora viene este Jesús y nos dice que lo que estamos es corrompidos. Lo odiaban, hermano. Lo aborrecían con todas sus fuerzas. El orgullo espiritual, hermano, es un pecado que nos hace ciegos a la realidad. Por eso cuando uno corrige, la Biblia dice que cuando tú corriges al orgulloso, te escarnece. Pero cuando tú corriges al humilde, dice que ese humilde se hace más sabio porque recibe el consejo. Pero corregir a un orgulloso, hermano, créame, yo que he estado en la iglesia por tantos años y me ha tocado corregir a todo tipo de gente, orgullosos, medios humildes. Y cuando tú corriges a los humildes, a los orgullosos, hasta la piensas, dices, le diré, me la voy a ganar con esta persona. Porque es una persona orgullosa que jamás recibe. El orgullo espiritual, hermano, nos ciega a la realidad. Hay 3 cosas acerca de los errores que son una ley. Primera ley, todos cometemos errores. Segunda ley, amamos corregir los errores de los demás. Tercera ley, odiamos cuando nos corrigen nuestros errores. Y los judíos habían llegado ahí. Mire lo que dice Juan 8:32 al 34. Para que entendamos a qué me refiero cuando digo que se habían cegado a la realidad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el contexto, Jesús está predicándole a un grupo de judíos y un grupo de esos judíos creyó en él, léalo en su casa, creyó en él, pero el otro grupo no creyó. Y ese grupo que no creyó, dice hermano que lo querían matar. Y el Señor les dijo, ustedes son esclavos del pecado porque Jesús no había hecho nada digno de muerte. Así que ellos iban a quebrantar la ley para poderlo matar, porque él no había hecho nada digno de muerte. Y empezaron a decir mentiras, porque el orgullo cega a la persona. Tú le dices a un hermano, ¿y usted cómo anda espiritualmente? Y aunque ande mal, dice, yo ando bien.
Mire lo que dijeron, una mentira. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. En tiempos de José fueron esclavos 400 años en Egipto. En tiempos de Daniel estuvieron esclavos 70 años en Babilonia. En tiempos de Alejandro Magno estuvieron bajo el imperio griego. Y ahorita cuando están diciendo esto a Jesús, tienen 100 años bajo el yugo de Roma. Y dicen que nunca han sido esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque estaban cegados. En ese momento lo que ellos querían era ganar el debate a Jesús. Pero Jesús resume diciéndoles, no, ustedes son esclavos del pecado. ¿Y qué cree? Y su historia está llena de pecado. Otra mentira más, dijeron que no eran hijos de pecado, que eran hijos de Abraham. Pero si usted quiere conocer la historia de pecado de Israel, lea, hermano, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lea esos 4 libros nada más. Y si quiere todos los profetas hablan y acusan del pecado de Israel. Por eso fueron llevados cautivos. Pero esa era otra mentira también. No, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Eran esclavos, habían sido esclavos de las naciones y tenían siglos de ser esclavos del pecado. Todo tipo de pecado. Idolatría, inmoralidad, adulterio, incesto, robo, quebrantaban las fiestas. Yo tengo una prédica que se llama Israel y los 10 mandamientos, véala. Ahí enseño cómo Israel quebrantó todos los 10 mandamientos. En pocas palabras, hermano, Jesús les dice a los judíos acá, ustedes podrán ser descendientes de Abraham según la carne, pero espiritualmente ustedes son hijos de Satanás. Así les dijo. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Por eso les dijo, procuran matarme. Entonces aquí estamos hablando de la falsa seguridad de la herencia. Ellos basaban su seguridad de su salvación por ser descendientes de Abraham. Cristo les dice no, Pablo dice no, ustedes eso no salva a nadie. Ser descendiente de Abraham no salva a nadie. Conforme avancemos vamos a desarrollar más ese punto, pero eso no salva. Está como el católico que dice yo soy salvo porque soy católico. Y cuidado, porque esto puede pasar también dentro de la iglesia. Nuestros hijos que crean que son salvos porque nosotros sus padres somos buenos cristianos. Jóvenes o niños, ustedes no pueden basar su salvación en que ustedes son hijos de un buen cristiano. Eso es un error porque la salvación no es hereditaria. Al contrario, los hijos de los ministros o de los que somos cristianos y que crecen oyendo la palabra toda su vida, mayor condenación recibirán si no se salvan. Mayor condenación recibirán porque fueron expuestos a mucho más luz. Ir a una iglesia de sana doctrina no salva a nadie. ¿De qué sirve que tú vayas a una iglesia de sana doctrina si tu corazón lo tienes lleno de huesos de muerto? Hay gente que se jacta y dice, no, yo voy a una iglesia de sana doctrina, sí, pero con tu testimonio arruinas todo. ¿De qué sirve eso? Otra, nací en cuna cristiana y me van a dar cristiana sepultura. Eso no salva tampoco. Cristo es el único que salva. No salva a tu papá, no te salva a tu mamá, no te salva ir a una buena iglesia, no te salva nacer en cuna cristiana. Que un pastor dé una charla el día de tu funeral tampoco salva. El único que salva, hermanos, es Jesucristo. Muchos de nuestros hijos, hermanos, nacen en la iglesia, pero para ser salvos es necesario que nazcan de nuevo. Y por eso es deber de nosotros los padres predicarles el evangelio a nuestros hijos, para que no seamos responsables después. 2, la falsa seguridad del conocimiento. Ya vimos la primera, la falsa seguridad de la herencia. La segunda es la falsa seguridad del conocimiento de la ley. En el contexto aquí cuando habla de ley o cuando habla de conocimiento, hermano, acuérdese que no está escrito todavía el Nuevo Testamento. No está terminado como nosotros lo conocemos. Lo que existe es el Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Tanakh, la T es para Torah, la N es para Neviín, que son los profetas, y la K es para los Ketubín, que son los escritos. Son los 39 libros del Antiguo Testamento que ellos lo llaman la Tanakh, y este es el conocimiento del que ellos se jactaban. En este Antiguo Testamento había todo lo que Dios había dado a conocer hasta ese entonces sobre él, sus pactos, sus bendiciones, sus promesas, las maldiciones, los ritos, las ceremonias,
los estándares morales, etc. Y en esto, hermano, algunos judíos, no todos, pero los que eran orgullosos, se creían doctores, hermano, en todo este conocimiento. Y ese conocimiento los había llevado a esta conclusión: ¿será que yo, sabiendo tantísimo, me puedo perder? Y habían llegado a la conclusión que no se podían perder teniendo tanto conocimiento. El apóstol menciona 4 cosas aquí con respecto al conocimiento, a esta falsa seguridad del conocimiento. Número 1, lo que ellos aprendían de la ley. Número 2, lo que ellos enseñaban de la ley. Número 3, lo que ellos hacían con la ley. Y número 4, las consecuencias de quebrantar la ley. Esas son las 4 cosas que vamos a ver aquí. La primera, lo que aprendieron acerca de la ley. Lo que aprendieron acerca de la ley, verso 18. Conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ellos alababan frecuentemente a la ley, hermano. La citaban a diestra y a siniestra, porque eso les daba un estatus de erudito, de conocedor. Hay que tener cuidado, hermano. Hasta conocer la Biblia puede volverse un pecado. En serio. Cuando tú yo me la sé. A ver, dígame dónde está. Y ahorita yo les voy a decir dónde está el texto que están buscando. Hasta eso es orgullo. Y eso habían caído ellos, hermano. La tradición rabínica dice, hermano, que Esdras sabía la Torá de memoria, los primeros 5 libros, lo que nosotros llamamos Pentateuco, la ley. Pero Esdras sabemos que era un buen hombre, ¿verdad? Pero había otros que habían caído en orgullo espiritual. Y ese conocimiento, hermano, los hacía despreciar a todos los demás judíos que no conocían la ley como ellos la conocían, y especialmente a los gentiles. Conocían muy bien. Les encantaba citar pasajes de memoria. Les encantaba. Ellos se memorizaban algún pasaje y lo citaban de memoria en alta voz, en una esquina, de preferencia en un lugar público donde la gente pudiera ver que ellos conocían la ley de memoria. Por cierto, siempre memorizaban pasajes donde hablaba del amor de Dios por Israel, pero nunca memorizaban pasajes donde hablaba de el juicio de Dios sobre Israel por su idolatría constante. Esos pasajes no les gustaba memorizarlo. Otros decían, había judíos, hermano, que habían llegado a esto: el simple hecho de poseer una copia de la ley nos hace bendecidos, de poseer físicamente la copia. Con esto ya nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque decían, nosotros somos los guardianes de la ley. Dios nos la entregó a nosotros, se la dio a nuestros padres y es de nosotros. Me ha tocado debatir con judaizantes en el pasado, y cuando le citas la ley o algo así, te dicen, ¿para qué citas ese libro si no es tuyo? Es de mis padres, de nuestros, aunque sus padres haya sido alguien de allá, hermano, de una aldea de mi pueblo. Estas cosas, hermano, de atribuir poder místico a memorizar textos o a tener una Biblia abierta en el Salmo 91:6, una en cada cuarto, que hoy está de moda, ¿no? Por el coronavirus, porque el Salmo 91:6 dice que ninguna peste ni ninguna plaga tocará tu morada. Pero eso es algo, fíjese, hermano, cómo eso involucra misticismo. Hasta ponerte una Biblia debajo de así y confiar en que ya por eso tu salvación está segura, estás mal. Aún la puedes conocer de memoria, de página a página, de pasta a pasta, y eso en realidad, hermanos, nos salva. Habían llegado a confiar en muchas cosas externas, hermano. Pero realmente el Antiguo Testamento en ninguna parte dice eso, que solamente con confiar en cosas externas iban a ser salvos. Al contrario, mire lo que dice Jeremías 7, 5 al 7. Dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Dios no les pedía esos ritos, hermano, místicos de decir, ay, tengo una copia, o me memoricé un pasaje, pero ellos habían llegado a confiar en eso. Dios les pedía realmente obras de justicia,
que dieran testimonio, que lo que leían de verdad estaba convirtiendo su corazón para ser verdaderos hijos de Dios, hermano. Y todos los pecados que el Señor le dice aquí que no los hagan, ellos lo hacían. Todos los pecados. Ellos oprimían a las viudas, ponían pesadas cargas, dice, sobre los pobres, sobre los necesitados. Anduvieron en la idolatría, todos los pecados que aquí el Señor les prohíbe. Seguimos ahí en Romanos 2:18. E instruidos por la ley. Eran instruidos, escuche. La historia dice que tomaban clases, hermano. Hasta la fecha, si usted estudia el judaísmo ortodoxo, meten a los judíos ortodoxos, hermano, en Israel. Hay un grupo, no quiero exagerar que todos, pero no trabajan, el gobierno los mantiene. Se dedican todo el día a estudiar la Torah, a encerrarse en un cuarto, hermano, y a estudiar la Torah. Es un grupo específico, no quiero generalizar. Pero el gobierno los mantiene y se dedican y se dejan sus barbitas aquí, sus caireles, y se encierran. Y el hombre no trabaja, porque ellos han llegado al entendimiento que la provisión número uno de ese hombre es traer el alimento espiritual. La mujer puede trabajar si quiere. Algunos dicen, no, ya estuvo que me metí a esa religión. No, tranquilos. Y me voy a ir a Israel. Hacían cursos, hermano, cursos que consistían en una constante repetición, debate sobre la ley, y estaban debatiendo y hasta la fecha, ¿no? Y se juntan así dos y uno expone un texto y el otro lo debate y están hable por horas. Obviamente después de eso, hermano, eran tremendamente instruidos en la ley. Eran máquinas para recitar pasajes. Dice, conocían la voluntad de Dios. Eran los que mejor conocían la voluntad de Dios porque eran los que mejor conocían, hermano, la ley, se instruían en ella, debatían y siempre estaban analizando pasajes difíciles, estudiando qué decía la tradición rabínica, cómo lo interpretó fulano, cómo lo interpretó sutano, para poder ellos llegar a una conclusión. 2. Lo que enseñaron acerca de la ley. Ya vimos lo que aprendían acerca de la ley y cómo aprendían, cuál era su proceso de aprender la ley. Ahora lo que enseñaban acerca de la ley. Romanos 2:19-20. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Obviamente, como estudiaban mucho, hermano, tomaban clases y cursos, pues sabían mucho. Y una vez que tenían un gran cúmulo de conocimientos, pues se hacían maestros. Y entonces enseñaban. Se consideraban, dicen los comentaristas, los más sabios del mundo en el campo religioso. Estos judíos, aún al gentil más sabio, que por ejemplo en tiempos de Pablo Seneca era uno de los gentiles más sabios que existía, ellos lo consideraban ciego. Aún a los gentiles más sabios. A los judíos que no conocían la ley como ellos también los consideraban ciegos, a los mismos judíos. Y entonces, hermano, eran maestros, pero tenían un problema estos maestros. El problema era que enseñaban una cosa y hacían otra. Ese era su problema, menudo problema. Enseñaban una cosa y hacían otra. Jesús les dijo algo durísimo que debió de haber resultado como una bofetada cuando les dijo, ustedes cruzan el mar para convertir a un prosélito al judaísmo y cuando lo ganan lo hacen doblemente merecedor del infierno. En otras palabras, ese gentil estaba mejor siendo gentil antes que oyera a estos maestros hipócritas que enseñaban una cosa y hacían otra y acababan volviéndose discípulos hipócritas igual que sus maestros. Eso lo vemos en Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Enseñaban una cosa, hacían otra. Provocaba discípulos hipócritas. Maestros hipócritas producen discípulos hipócritas. Que Dios me ayude. ¿No? A veces veo a gente actuando hipócritamente, digo, ¿será que lo aprendieron de mí? Pues sí, pero que el Señor nos ayude. Confías en que eres guía de los ciegos. O sea, aquí ciego se está hablando metafóricamente de todo el que era ignorante de la ley. Ellos decían, todos los que no conocen la ley como nosotros la conocemos están ciegos. Por lo tanto, nosotros
Vamos a guiar a esta pobre gente. Pero mire lo que les dijo Jesús, Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les dijo, no, ustedes están ciegos también. ¿Ustedes creen que ustedes pueden guiar a los ciegos? No, ustedes van a guiar a los ciegos, pero como ustedes están ciegos, ustedes los maestros y sus discípulos también caerán en un hoyo. En realidad ellos necesitaban un guía, estaban perdidos. Por eso el evangelio vino para que ellos pudieran, hermano, ver. Pero a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Luz de los que están en tinieblas. Luz de los que están en tinieblas. La figura es, hermano, obviamente ayudar al que ¿verdad? No tiene el conocimiento del evangelio. Modelarles la vida de Cristo. Hermanos, nosotros que estamos en la luz de Cristo, una de las formas de mejor bendecir a los incrédulos, hermano, es modelarles la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente, conocidos tuyos y amigos tuyos, incrédulos, que no leerían la Biblia ni aunque les pagaras $20 la hora por leerla. Entonces ahí tú te conviertes en una Biblia andante. Tú eres una Biblia andante, somos libros abiertos, cartas abiertas. Y si tú les modelas la vida de Cristo, tú eres la única Biblia que algunos amigos y conocidos incrédulos tuyos leerán jamás. Así que fíjese cómo camina, fíjese cómo anda. Todo lo que hace, hermano, tenga cuidado porque nos están mirando. Dijo Pablo que somos cartas abiertas. Y una de las mejores formas de ser luz, hermano, de los que están en tinieblas es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Aún los incrédulos glorifican a Dios, aunque les caigamos mal, pero a regañadientes dicen, hay que reconocer que es íntegro. Hay que reconocer que no le hemos encontrado por dónde agarrarlo, porque dice que el siervo de Dios sea irreprensible. Y se refiere que no tenga una falta de la cual tú te agarres y diga, tiene esto. Aunque ese requisito es más para los ancianos, pero aplica a todos los cristianos. Y el clásico, ¿no? El clásico cristiano que ante una reprensión de estas dice, a mí no me importa. A mí no me digan qué hacer con mi vida. ¿Quién es usted, pastor, para juzgarme? Que me juzgue Dios. ¿No te da miedo que te juzgue Dios? Si yo no te puedo hacer nada, pero Dios sí. Instructor de los indoctos. Instructor de los indoctos. Todo aquel que no conociera la ley, para ellos era un indocto. Y ellos se creían muy, muy sabios. Maestro de niños. Esto habla de los prosélitos gentiles que ellos ganaban, que traían arraigadas muchas cosas paganas desde su niñez, y entonces había que volverlos a enseñar. Habría que volverlos a enseñar como si fueran niños, quitarles esas cosas paganas y formarlos bien. 3, lo que hicieron con la ley, lo que aprendieron, ya lo vimos, lo que enseñaban de la ley, lo que hicieron con la ley. Romanos 2, 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hay dos palabritas, hermano, en el mundo teológico que son importantes. Una es ortodoxia, que significa la doctrina correcta, y otra es ortopraxis, que significa la práctica correcta. Y eso es necesario en nosotros los cristianos. Una cosa es conocer la doctrina correcta, una doctrina sana, pero debe ir acompañada, para que no caigamos en hipocresía, debe ir acompañada con una práctica correcta. Que se vea que nosotros de verdad vivimos y ponemos en práctica, hermano, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Entonces, la conocían bien, la enseñaban, pero no la obedecían. 3 pecados menciona ese pasaje que leímos. 3 pecados: hurtar, adulterar y cometer sacrilegio. Al cometer esos 3 pecados se quebrantaban los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque cometer sacrilegio era un pecado que iba en contra de Dios. De hecho, si somos estrictos, con solamente quebrantar el primer mandamiento se quebrantan los 10. Que los 10 mandamientos se quebrantan. Pero, pues ellos cometían otros 2 específicamente, que era el de hurtar y el de cometer adulterio. Decían, pero no hacían, ya lo dijimos. Pero veamos un texto que nos explica esto. Mateo 23:3.
Mateo 23:3 dice esto que hemos estado mencionando. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hurtaban, eran ladrones. ¿Cómo dijo Jesús que habían convertido la casa de su padre? ¿En qué? Cueva de ladrones. ¿De qué los acusó Malaquías? Malaquías los acusó, hermano, de robarse los diezmos. Obviamente estamos hablando en el contexto, hermanos, de la ley, ¿no? Esos diezmos que eran necesarios para edificar el templo y que cuando ellos los habían dejado de dar, la obra del templo se dejó de edificar. ¿Y de qué otra cosa los acusa Malaquías? De divorcio. ¿Y de sabe qué? De divorcios ilegítimos. Divorcios ilegítimos. Porque en la Biblia, hermanos, la Biblia solamente aprueba un tipo de divorcio, que es por adulterio. Es el único divorcio que la Biblia, hermanos, aprueba. Eso sí, la persona no quiere perdonar. Pero la Biblia primero llama a perdonar. Pero si después vamos a suponer un ejemplo, tu cónyuge te cometió adulterio una vez, tú le perdonas, gloria a Dios, el matrimonio se restaura. Pero tu cónyuge es una persona reiterativo, 20 adulterios, y tú dices no más, ese divorcio está aprobado por Dios. Pero el divorcio, el que Malaquías, hermano, reprende, es un divorcio que ellos practicaban por cualquier cosa. Porque se había quemado la comida, porque no barrió bien, por cualquier defecto que que el hombre encontrara en la mujer, se divorciaban. Entonces Jesús les dijo, no, ustedes están en adulterio. Porque si tú no te divorciaste por causa de fornicación, tú al divorciarte estás cometiendo adulterio con la persona que te estás casando y tu pareja que se divorció de ti está cometiendo adulterio al casarse también con aquella otra persona. Y ellos, hermano, practicaban esto. El hurto y el adulterio era común, hermano, en los judíos, hermano. Y aquí hay un pecado, hermanos, que es muy interesante, el de cometer sacrilegio. La palabra original es hierosuleo, una palabra griega, hierosuleo, y significa literalmente alguien que entraba a robar a un templo o alguien que roba en un templo. ¿Y sabe a qué se refiere? En el contexto donde dice tú que abominas de los ídolos, es decir, tú que odias a los ídolos cometes sacrilegio. Se refiere a un pecado terrible, hermano, y el pecado que cometían, y que eso está registrado también en la historia secular, Flavio Josefo documentó acerca de esto, es que algunos judíos, hermano, cuando saqueaban un templo pagano, saqueaban un templo pagano estos judíos y sacaban algunos ídolos que eran de oro, que eran de plata, en lugar de destruirlos, los vendían. Cuando el mandamiento, usted lo lee en su casa, el mandamiento en Deuteronomio 7:25, lo lee en su casa, era claro. Cuando vayas a un lugar y encuentres anatema, ídolos de oro, de plata, de cualquier cosa, los quemarás en el fuego. Entonces si ve la hipocresía. Decían, no hay que hurtar, y hurtaban. Eso le enseñaban a sus discípulos. No, hurtar está mal, pero ellos hurtaban. O adulterar está mal, pero ellos se divorciaban por cualquier cosa, se volvían a casar y eso es adulterio. Los ídolos son abominables. Pero cuando tenían uno de oro o de plata que valía un buen dinero, lo vendían. ¿Sí ve? Es una hipocresía, hermano, a niveles estratosféricos. Terrible. Ahora, esta palabra sacrilegio también puede aplicar a robar en el templo del Dios verdadero. También eso es sacrilegio. O sea, aquí en el contexto Pablo está hablando de un sacrilegio de robar en un templo pagano y vender los ídolos. Ese es el contexto original del pasaje. Pero también es sacrilegio robar del templo de Dios. Dice Flavio Josefo que en una ocasión un grupo de judíos convencieron a una rica mujer romana a hacer un fuerte donativo al templo y la convencieron y ella les dio el dinero. Ellos dijeron, nosotros lo vamos a llevar, y en el camino al templo repartieron el dinero entre ellos y no lo dieron, y eso también es sacrilegio. Entonces, hermano, había en lo que ellos, hermano, hacían con la ley, era terrible lo que ellos hacían con la ley. Y por último, acerca de la falsa seguridad del conocimiento, lo que causaba cuando ellos quebrantaban la ley. ¿Qué provocaba esto al ellos quebrantar la ley? Lo vamos a ver ahí en el verso 23 y 24. Estamos en Romanos 2, acuérdese, siempre quédese ahí en el pasaje, nuestro pasaje que estamos analizando. Ponga ahí un marcador y los demás versos simplemente son, hermano, ayudas, pero este es nuestro pasaje base. Romanos 2, 23, 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ok?
Hermano, los paganos se confunden cuando nos ven a los cristianos actuando como ellos. Ellos se confunden. Ellos dicen, espérate, este hombre, esta mujer me dice que va a la iglesia, pero es igual que yo, no entiendo. No comprendo, o sea, habla igual que yo, tiene los mismos gustos, tiene las mismas filosofías del matrimonio que tengo yo, que soy un pagano. Tenga cuidado, hermano, porque la Biblia dice, hermano, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Siempre cuidémonos, hermano, con quién nosotros, hermano, estamos, con quién nosotros andamos. Porque después, hermano, vienen las blasfemias. ¿Y qué cree? Ya no dicen fulano, dicen los cristianos. Dicen el pastor Ríos es su pastor. Él está enseñando esas barbaridades a esta gente. Nunca hay que ir ahí. ¿Te imaginas? Si así es esta oveja que dice que es de Iglesia Cristiana de la Familia, yo no voy a estar yendo a ese lugar. Ese hombre les enseña unas cosas tan perversas. Pasamos todos y hasta se han inventado un montón de medias mentiras y verdades, ¿no? Porque hay unas cosas que lamentablemente son ciertas, lamentablemente. Ya todo el mundo dice, eres pastor, eres ladrón. Eres pastor, eres un holgazán que te hiciste pastor por perezoso que no querías trabajar. O sea, ya todo el mundo te echa en un saco, hermano. Y viene la crítica contra las iglesias. Las iglesias protestantes lo que son es un montón de borregos. Ahí van a dejar su dinero a la iglesia. Y viene la crítica, hermano. En lugar de que glorifiquen a Dios, dice Mateo, por nuestras buenas obras, ¿qué viene? Lo contrario, blasfeman de las cosas de Dios. Por ejemplo, los judíos se ganaron varios mitos por su mala conducta. Desde los primeros siglos, hermano, ¿cuántos han oído el mito del judío errante? The Wandering Jew, que le llaman. Eso siempre han sufrido mucho ellos, muchos mitos, cosas que hay que ser sinceros y hay que reconocer que también los gentiles han atacado mucho a los judíos inventando mitos, ¿no? Pero este mito nació porque dijeron que cuando Jesús llevaba la cruz, un judío lo despreció y Jesús le dijo, vas a andar errante por todo el mundo hasta mi segunda venida. Y según que anda un judío errante, ¿alguien ha oído ese mito? ¿Nadie? Por ejemplo, en la Inquisición española de 1492, cuando se expulsó a los judíos, ¿sabe qué nombre les dieron? Marranos. Así los llamaban. Literalmente, porque es en España donde se habla español. Les decían marranos. Algunas cosas que inventaban de ellos, repito, son mentiras. Hay un mito hasta el día de hoy que dicen que los judíos sacrifican de vez en cuando a un gentil en sus cultos, en sus reuniones. Y son mitos. Pero hay veces que uno se gana, hermano, el vituperio por la mala conducta de uno. No, perdón, la crítica. No, porque el vituperio es cuando eres un buen cristiano. Me equivoqué. ¿Sí? El vituperio te lo ganas cuando eres un buen cristiano. Pero la crítica te la ganas cuando eres un mal cristiano. Y eso era lo que pasó, hermano. Blasfemaban, dice, el nombre de Dios. Los gentiles decían, bueno, para ser como este judío, mejor sigo siendo pagano, mejor sigo quemándole incienso al César, o a Afrodita, o a Diana de los Efesios. Yo no voy a querer ser como esta persona. A lo mejor tú tienes una amiga católica que dice mi Guadalupe, y tu conducta, en lugar de que quieran conocer al Dios verdadero, no, para ser como esta mujer, mejor sigo celebrando el 12 de diciembre. Otra opción, deje de claudicar entre dos pensamientos y decídase. No confunda a la gente, mejor dígale a la gente, no soy cristiano, y así ellos lo van a entender. No sé si me comprende. O sea, usted tiene una mala conducta con sus conocidos incrédulos y ellos se confunden, entonces para que no se confundan ustedes, no, es que yo no soy cristiana, yo no soy cristiana. Yo soy igual que usted porque yo no soy cristiana, no soy nacida de nuevo, no soy nacido de nuevo. Entonces, ok, ya entendemos, ok, tú eres igual que nosotros. Entonces decídase, o les dice que es cristiano o cristiana y vive como cristiano, o dígales que es un pagano y viva como ellos. ¿Qué le dijo Elías a los profetas de Baal? Dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y la tercera falsa seguridad, ya con esta vamos cerrando, es la falsa seguridad del rito. Ya vimos dos, la falsa seguridad de la herencia, la falsa seguridad del conocimiento. Y ahora viene la tercera, que es la falsa seguridad del rito.
No hay, hermano, religión más ritualista que el judaísmo. El judaísmo, hermano, es la gente más religiosa del planeta, hermano. Y lamentablemente, pues los ritos, muchos fueron instituidos por Dios. Hay otros ritos que ya ellos inventaron, ¿verdad?, que le han añadido. Hay unas cosas extrañas que hacen en Hanukkah y en Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y cosas como bailar con una gallina negra, y un montón de cosas que se le han ido pegando a los rituales que Dios instituyó. Pero en aquel entonces, hermano, ellos creían, decían, bueno, pues no importa cómo me porte todo el año, llega el Cordero Pascual, hay que comer hierbas amargas, panes sin levadura, Cordero Pascual, y se acabó. No importa cómo esté mi lista de grande de pecados, cuando llegue el día de la expiación, el sacerdote hace el sacrificio por el pueblo, borrón y cuenta nueva, y vamos a agrandar la lista otra vez. Y habían llegado, hermano, a depositar su confianza en ritos, pero el rito específicamente del que habla Pablo aquí es el de la circuncisión. Había muchos, pero este es el que Pablo aborda. Y el problema era que ellos habían llegado a creer que con el simple hecho de no tener prepucio, porque se lo habían quitado en la circuncisión, ya eran salvos. Eso ya lo hablamos en temas anteriores, pero ese era el problema. Verso 25, Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Usted sabe que la circuncisión fue un ritual que Dios le dijo a Abraham. Todo varón nacido, descendiente tuyo, a los 8 años quítale el prepucio, y era importantísimo para entrar en el pacto. No puedes entrar en el pacto si tú no tienes circuncisión. Yo a veces veo a gentiles celebrando Pascua, digo, ¿ya te circuncidaste? No puedes entrar en todos estos ritos sin circuncisión. No puedes, está prohibido. Lea Éxodo 12. Éxodo 12 te prohíbe celebrar Pascua al modo judío si tú eres incircunciso. Y usted ya conoce la cirugía, ¿no? Ya lo hemos hablado en el pasado, un corte que se hacía para extirpar el prepucio, y tenía un significado espiritual. Lo que quería decir era que el pecado se transmite de generación en generación, porque el prepucio está en las partes íntimas del hombre y es a través de la relación sexual que se produce la siguiente generación. Entonces el acto el acto de extirpar el prepucio ilustra la imagen gráfica de decirle no al pecado, es decir, retirar lo pecaminoso de nosotros. En aquel entonces era del prepucio, hoy en la gracia es del corazón. Retirar lo pecaminoso, apartarnos de todo lo pecaminoso. El problema era, hermano, verso 25, que ellos eran transgresores de la ley, y su circuncisión entonces delante de Dios se convertía en incircuncisión. Ellos comenzaron a atribuirle, escuche, valor espiritual al simple acto físico de la cirugía. El simple acto físico de la cirugía los hacía sentirse salvos, aunque sus obras fueran ya todo lo que vimos, pésimas. Pésimas. Dios les dice, no, ustedes se podrán quitar el prepucio, pero para mí ustedes son incircuncisos porque no obedecen mi ley, no obedecen mis mandamientos. O sea que sin la obediencia correcta de la ley, esa circuncisión se volvía incircuncisión, aunque Abraham mismo hubiera venido de entre los muertos a circuncidarlos. Porque Abraham mismo se circuncidó él mismo, ¿va? Cuando tenía 86 años, y circuncidó a Ismael cuando Dios le reveló Dios le mostró el pacto de la circuncisión. Y yo creo que la circuncisión de Abraham era muy valiosa para cualquier judío. Era el padre prácticamente de la fe, en donde Dios había instituido ese rito. Pero aunque el mismo Abraham se lo hubiera hecho, Dios los veía como paganos por su forma de vida, aunque estuvieran circuncidados. Es más, al contrario, ahora Dios dice que estar circuncidado para ellos era una señal de juicio. Se lo ilustro. A suponer que yo estoy circuncidado, yo soy judío circuncidado, aquí está un gentil, sin circuncisión. Nos enfrentamos a honrar el mandamiento de los padres, y él honra más a sus padres que yo. Entonces, la circuncisión que me debería recordar que debo obedecer los mandamientos, ahora se vuelve ¿qué? Juicio. Porque el que más sabe, más se le demanda. ¿Ok? Esa es la ilustración de esto, hermano. Estaban más obligados que los gentiles. Otra vez, la misma escena. Yo, judío circuncidado, conocedor de la ley, instructor de niños, etcétera, etcétera. Gentil incircunciso. ¿Quién está más obligado a guardar la ley? Yo. ¿Quién la quebrantaba más? El que era judío.
¿Qué se volvía la circuncisión entonces? Juicio. Ya no bendición, sino juicio, por quebrantar el mismo recordatorio que tenían. Mire lo que dice Jeremías 9, hermano, 25-26. Jeremías 9, 25 al 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, o sea, todos los judíos, y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Circuncidados del prepucio, un corazón inclinado al mal. Entonces Dios les dice lo siguiente en Romanos 2:26, que el incircunciso, hermano, más bien era como si fuera circuncidado, porque guardaba la ley. O sea, a Dios no le satisfacía el rito físico, sino la obediencia a sus mandamientos. Ahí en el 27 dice: el gentil que la guarda te condenará a ti. Vamos a la misma escena, ¿no? El gentil que honra mejor a su padre y a su madre que el judío circuncidado que no honra a su padre y a su madre, ¿qué le va a decir al circuncidado? Y entonces, ¿qué pasó? Tú eres judío, yo no. Yo estoy honrando a mis padres, tú no. ¿Sí? El incircunciso te condenará a ti. Prácticamente pasaban los gentiles a volverse jueces, cuando los judíos los llamaban niños, indoctos, ciegos que están en oscuridad. Era una cachetada con guante blanco, como se dice. Ahí en el original dice la palabra teleo, porque aquí en la Reina Valera la tradujo el gentil que guarde la ley perfectamente, y eso diera a entender como que fuera posible, pero en el original la palabra es teleo, que simplemente quiere decir el que la cumpla, aquel que cumpla la ley. Entonces volvemos al ejemplo: el que cumplía el mandamiento de honrar al padre y a la madre, ¿sí?, era el que estaba juzgando. No que era perfecto y cumplía la ley perfectamente, sino que simplemente en ese mandamiento lo cumplía mejor que un judío. 27. A ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor. Eres transgresor. Conociendo, con todo lo que ya vimos de ellos, hermano, transgredían la ley. 28. No es judío el que lo es exteriormente. ¿Okay? Dios no quería que confiaran en su título, sino que tuvieran un corazón convertido. Ellos confiaban demasiado en su título de judío. Por eso el pasaje comenzó diciendo: tú que tienes sobrenombre de judío. ¿Por qué? Porque Dios podía ser judío a quien Él quiera. Es más, hay un pasaje que dice, veámoslo, que Dios podía darle el título de judío a las piedras. Mire lo que dice en Mateo 3:9. Si fuera por el título, hasta las piedras se salvan, porque Dios les podía dar el título a ellos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Es el título? Ok, yo se lo doy a las piedras. Ustedes, piedras judías. No, no es el título, es la obediencia lo que Dios estaba, hermanos, buscando. Y 28, 29, hermanos. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón. Y aquí comienza a hablar ya. Y obviamente lo que pone es en una balanza la circuncisión, el rito, y la obediencia del corazón. Y dice: ok, sin obediencia, tu rito no sirve para nada. Y ellos habían llegado a confiar demasiado en el rito de la circuncisión. Pregunta: nosotros, hermanos, los cristianos que hemos sido salvados por la gracia de Cristo, ¿necesitamos circuncidarnos el prepucio? Claro que no. Claro que no, para nada. Y toda persona que venga y le diga a usted que usted tiene que circuncidarse para volverse israelita o judaizante, y que entonces ahora sí ya la salvación es para usted porque Cristo vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es un hereje. Lea Gálatas. Nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, protestante. Yo amo a los judíos. Quiero decir esto por si alguien me malentiende, porque la otra vez dije algo que después me preocupé. Dije: ¿será que lo entendieron? Porque dije: yo soy antijudaizante. Dije: no vaya a ser que alguien diga, el pastor es antijudío. No, escuche la diferencia. Antijudaizante es que estoy en contra de las personas que quieren judaizar al cristiano. ¿Sí? Yo amo a los judíos.
También amo a los alemanes, a los mexicanos, a los guatemaltecos, todas las naciones. La Biblia nos manda a orar por todas las naciones. ¿Ok? Bueno, especialmente a una guatemalteca. Y mire, esto hermano se pone interesante al cerrar, porque mire lo que dice el 2:29. La alabanza de una persona así, es decir, de ti que tienes circuncidado el corazón, no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos recibían mucha alabanza de la gente. Mucha alabanza de la gente. ¿Por qué? Porque ante la gente parecían justos. Pero Dios conocía su corazón. Entonces, verdaderamente, hermano, los que estamos en Cristo sabemos, hermano, que aquí la alabanza que habla de que viene de Dios para nosotros se refiere a que el Señor, hermanos, nos ha salvado. Nos dirá: bienvenido, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y termino con estos comentarios, hermano. En este pasaje que acabamos de estudiar hoy, Pablo lo que quiere es sacar a luz las ideas falsas de la seguridad de una salvación falsa. Y a veces puede ser insensible hacer este papel, ¿no? Decirle a alguien que está equivocado, que no se va a salvar, te pueden tomar como cruel. Como cruel. Yo hace mucho tiempo que dejé de hacer algo y que en el principio lo hice por falta de madurez y sabiduría, que era oficiar funerales de personas no creyentes. Ese es un peor error que un pastor puede cometer. ¿Qué dices ahí? Tengan paz, hermanos, está perdido. Hermanos, se perdió esta alma. Hace mucho tiempo que yo dejé de oficiar funerales de personas incrédulas. Es cruel a veces decirle a la gente: no, de acuerdo a la Biblia, su familiar se perdió. No, pero es que yo estaba seguro que estaba salvo. No, pero su seguridad era falsa. Es un papel un poco incómodo, hermano, hacer este papel de quitarle la venda a la gente y decirle: no, de acuerdo al Evangelio tú estás perdido, necesitas a Cristo y vas camino al infierno si no te arrepientes. Pero a veces nos toca hacer ese papel, ¿verdad, hermanos? Porque a eso el Señor nos llamó. Le doy una ilustración. Usted sabe que un puente está a punto de caerse, que la próxima familia que pase por ahí se va a desplomar al vacío, y usted se sienta a esperar para que cuando venga la próxima familia usted le advierta que no pase por ahí. No creo que se va a quedar a ver cómo se van a desplomar cuando viene este matrimonio con todos sus hijos a punto de cruzar ese puente. Usted lo que hace es advertirle. Y ese es el trabajo que Pablo está haciendo aquí, decirles: no, ustedes están confiando en algo que no es verdad. Muchas veces nos toca decírselo hasta a los mismos hermanos de la iglesia, hermano. Nos toca amonestar a los hermanos de la iglesia por sus malas conductas. Porque es un mandato, no se enojen. Pero si me toca escoger entre el enojo de usted porque yo le amonesté o el enojo de Dios porque dejé de amonestarle, prefiero el enojo de usted, aunque por inmaduro acabe yéndose de la iglesia. Pero voy a tener que decirle: su conducta es errónea y usted no es luz, está actuando como si fuera tinieblas. Hermanos, este es un tema que la verdad da tristeza a veces ver a muchos cristianos en su forma de ser, hermanos. Se congregan cuando quieren, aparecen por ahí cada eclipse lunar en la iglesia. Una vida completamente tibia, una vida de hipocresía. Tus amigos y conocidos están confundidos, no saben si tú eres cristiano, si no eres, ¿qué eres? Es triste, hermano. Le hago un llamado. Revise la seguridad de su salvación. Vamos a orar.